La palabra de Dios tiene tanto poder en la boca de Dios como en mi boca. Digan conmigo, por eso voy a caminar, voy a creer y voy a confesar la palabra de Dios en mi vida. Amén, gloria a Dios. Después de esta declaración, quiero decirles que Dios me ha ministrado mucho con este tema y le puse por título la obra maestra de Dios. ¿Cómo se llama el título? Aquí se lo van a poner ahorita en pantalla y vamos a poner los versículos para que usted pueda hoy estudiar conmigo la palabra de Dios bajo el tema la obra maestra de Dios. Y quiero llevarlos al libro de Jeremías, profeta mayor. En la Biblia no se catalogaban los profetas mayores o menores por la importancia que ellos tuvieran, sino se les conocía como profeta mayor porque tenían libros más grandes, escribieron más que otros. Entonces en la Biblia se catalogan como profetas mayores y los profetas menores. Por ejemplo, Ageo escribió apenas 2 o 3 capítulos, entonces se le conoce como un profeta menor. Jeremías escribió muchos pasajes, muchos capítulos, 40 y tantos, 50 y tantos de capítulos, entonces es conocido como un profeta mayor. Isaías escribió muchos capítulos, profeta mayor. Joel escribió pocos capítulos, profeta menor. Pero eso no es lo que determinaba la importancia de su llamado, sino cómo se les conocía. Y aquí vamos a hablar de Jeremías, un hombre llamado por Dios desde niño. Dios se le presenta para darle una palabra. Ahora Jeremías ya no está, ahora estoy yo, ahora está usted, diga amén. La palabra de Dios no tiene vigencia, o sea, esta palabra no fue que caducó con Jeremías. Esta palabra sigue teniendo el mismo poder hoy que tuvo cuando Jeremías la recibió. La diferencia está en quién la cree, quién la arrebata y quién dice esa palabra es para mí. Diga conmigo, esta palabra de hoy es para mí. Dios le habla a Gravin, Dios le habla hoy a Rodrigo, Dios le habla hoy a Pastora Carla, Dios le habla hoy ¿a quién? A Maudelí. ¿A quién le está hablando Dios hoy? Armando, Dios le va a hablar. Entonces dice la Biblia, el Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Ya con solo eso primero que leímos, ya yo me iría bendecido para la casa. Que Dios me diga que antes de que Dios me diera la vida, o sea, antes de que yo naciera de doña Nidia Torres, ya Él me había escogido. Dice, antes de que nacieras, ya yo te había apartado. Te había destinado, ojo, te había destinado a ser profeta de las naciones. Quiere decir que antes de que sus papás se conocieran, antes de que sus abuelos nacieran, antes de que sus tatarabuelos pensaran en conocerse, ya Dios a usted lo había escogido y apartado para Él. Quiere decir que en el caminar de sus antepasados, ya Dios tenía uniones, ya Dios tenía personas que tenían que conocerse, que tenían que llegar a amarse, enamorarse, casarse, para que usted pudiera estar hoy aquí diciendo, soy un escogido y un apartado de Dios. ¿Alguien está entendiendo cómo Dios trabaja desde antes en nuestro futuro? ¿Cómo Dios tenía planeado y planificado todos los detalles de su vida? Usted no es obra de la casualidad, usted no es obra de una explosión, usted no viene en el mono. Hay un Dios inteligente, hay una mente inteligente detrás de todo lo que hoy disfrutamos y vivimos, porque Dios así lo tenía predestinado. Ahora mire esto se va a poner mejor. Cuando Dios le habla al profeta Jeremías en este nivel tan poderoso, él le dice, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor no lo dejó terminar de hablar y el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de quién. ¿Están ahí conmigo? No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para
protegerte. Usted no había nacido y ya Dios lo estaba protegiendo. Dios le está diciendo: no habrá nadie que te pueda hacer daño. Esa es la ventaja de ser un escogido de Dios. Esa es la ventaja de ser alguien que nació para estar apartado por Dios para un propósito. Ahora mire, le dijo: yo el Señor doy mi palabra. ¿Qué da Dios? Doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Yo pongo mi palabra en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y para plantar. Esta palabra es para alguien hoy. Jeremías ya pasó, Jeremías la disfrutó, la vivió, pero esta palabra está gravitando hoy en el mundo espiritual, buscando a alguien que la crea, alguien que diga: yo también puedo ser un Jeremías de este tiempo. Hay 3 preguntas básicas que todo ser humano debería tener respuesta. Todo ser humano que nace debería de tener estas 3 respuestas claras en su vida. ¿Cuáles son esas 3 preguntas existenciales que usted y yo deberíamos de conocernos las respuestas así? ¿Quién soy? ¿Alguien me escuchó? ¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿Y para dónde voy? Son 3 preguntas que todo hombre o mujer debería de contestarse a sí mismo rápidamente. Pero yo hoy quiero darle valor a lo que Dios dice que usted es, a lo que Dios dice que yo soy, y quiero decirte quién tú eres para Dios. Porque cuando alguien no sabe quién es, termina haciendo cosas para lo cual no nació. Cuando usted no sabe cuál es su propósito, usted se termina equivocando una y otra vez, porque usted no sabía que usted no debía hacer eso. Usted nació para otras cosas que Dios ya escribió antes de que usted naciera. Y yo hoy quiero hablarle, y quiero como una brújula, ser como una brújula en tu vida para poderte redireccionar. Si era que ibas para allá, que Dios hoy te ponga en la tierra correcta, en el lugar correcto y con el tiempo correcto. Por eso yo le puse a este mensaje: la obra maestra. Cuando no sabes quién eres, haces cosas para lo cual Dios no te diseñó. Hay un montón de gente que está metido en problemas, en vicios, en drogas, en adulterio, en narcotráfico, que nacieron y fueron diseñados por Dios para un propósito muy grande, pero como no saben quiénes son, están haciendo cosas para los cuales nunca nacieron. Y yo no quisiera que a usted le tome desprevenido su futuro y su propósito en Dios, porque a partir de hoy usted va a entender para qué naciste, cuál es tu destino y hacia dónde vas. Podrías tratar de clavar, escuche bien, podría yo tratar de clavar un clavo en la pared con un zapato. Podría ser que el zapato tenga una suela dura, pero el zapato no fue hecho para clavar un clavo. El zapato fue hecho para que yo me lo ponga en el pie. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque cuando una persona no sabe para qué nació, terminaría dándole un sentido incorrecto a su vida. Podría intentar hacer cosas, pero no nací para eso. Nací para los planes y propósitos y designios que Dios tiene para mí. Por eso es importante esta palabra. El martillo fue hecho para clavar, no fue el zapato. Usted nació para cumplir el corazón y el deseo del Padre en esta tierra. En el manual del Creador, que es la Biblia, ¿cuál es el manual del Creador? La Biblia. En la Biblia el matrimonio puede encontrar sustento, el empresario puede encontrar sustento, el gobierno puede encontrar sustento, una mujer, madre puede encontrar consejos para cómo criar a sus hijos. En el manual del Creador está nuestro diseño. Y por eso vamos a extraer del manual del Creador todas las cosas que Él había planeado en la eternidad. ¿Dónde las planeó? En su eternidad. Usted y yo no habíamos pero ni pensado existir, y ya Dios había empezado a escribir lo que tú ibas a vivir. Y esto es maravilloso.
En el Salmo 139:13, qué rico suena, lo felicito, me encanta ese sonido. Hijo, muy bien. En el Salmo 139:13 hay algo poderoso que David escribe. Pareciera que David y Jeremías estaban en la misma sintonía, porque la Biblia no se contradice. La Biblia es un libro que nunca choca ni pelea entre ellas, sino que versículos a versículos se enlazan y nos dan una hermosa revelación de que toda compagina y toda es perfectamente bien elaborada. Ahora el salmista David dice algo tremendo. Dice David en el Salmo 139, verso 13: Dios mío, tú fuiste quien me formó, ¿en dónde? En el vientre. Tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. ¿Usted se imagina? Usted tiene los brazos que Dios quería que usted tuviera, el color de cabello, los ojos. A veces cuando hablo de esto digo, ¿a poco la mamá del bebé y el papá se pusieron a hablar y dijeron, no, vamos, yo quiero que tenga los brazos más largos, yo lo quiero machito, yo quisiera que el color de piel sea trigueño? Nunca, ninguna madre que está aquí opinó en cómo iban a nacer sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hizo en secreto. Porque Dios no tiene una ventana ahí abierta para que la mamá empiece a decir, no, Dios, hazle los brazos más largos porque él necesita ser un ciclista, o va a ser basquetbolista, hazlo más alto. No, todo lo que sucedió en el vientre de la mamá fue un secreto para usted. Dios trabaja en secreto en su hermosa voluntad y hace cosas soberanamente para demostrar que lo que Él hace es bueno, y bueno en gran manera. Dios estaba en el vientre de su mamá formándola a usted y formándola a usted. Imagínense diciéndolo, lo quiero así. Va a ser hermoso, hermosa. Si usted no dijo amén, usted está en problemas de autoestima. Dios dijo, lo haré hermoso, lo haré único, lo haré exclusivo. Eso es usted, un diseño único de Dios. No hay dos seres humanos como usted sabía. Puede haber gente parecida, pero usted tiene una huella que dice que usted es único en el universo. Qué Dios tan tremendo y poderoso. Me formó cada parte de mi cuerpo. Mire David, soy una creación Toque al que está a la par suya, si tiene alguien, dígale, eres una creación maravillosa. Mi esposa siempre me dice, eres una creación maravillosa. Y yo le digo a ella, y tú más, mi amor. Tú eres una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es. Entonces, ¿cómo hay gente que se siente mal, se siente feo, se siente fea? Si la Biblia dice que usted es maravilloso y es maravillosa. Un barrillo en la nariz, mujer, no te hace fea. Porque las mujeres cuando les salen una espinilla, el autoestima les baja, se sienten feas. Y gracias a Dios usan maquillaje, entonces las pueden disimular. Pero un hombre, ¿qué hace? Uno anda así que parece que tiene un volcán aquí. Pero Dios dice que usted es maravilloso, maravillosa. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ves que verte vos? Maravilloso. Yo digo, grandes y maravillosas son tus obras, Jehová. Grandes y maravillosas son las obras de Dios. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. David sí que tenía una buena autoestima, ¿eh? La Biblia dice que él era pequeñito, pero tenía autoestima bien puesta. David no era uno de los más altos de sus hermanos, pero era un hombre que tenía muy bien entendido cómo él era para Dios. Por eso cuando aquel gigante retaba al pueblo, decía, pero ¿cómo nadie puede con ese incircunciso? Esto no es cuestión de quién es él, es cuestión de quién soy yo. ¿Me está escuchando? Esto no es cuestión de qué tan grande es el problema, es qué grande es el Dios que está con usted. La perspectiva cambia cuando yo tengo una identidad clara y sé quién soy en Dios.
Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido ¿cuántos días? Esto es tremendo. Dice David, yo no había vivido ni un solo día y ya tú habías decidido. ¿Cómo? Ya tú habías decidido cuánto tiempo yo iba a vivir. Por eso usted no se puede morir antes de que Dios haya cumplido con usted todo su propósito. Por eso muchos no murieron en el COVID, porque Dios estaba escrito que usted no se iba a morir en el COVID, que usted tiene que predicar, hacer milagros, traer un avivamiento a esta ciudad, orar por muchos, ser un provocador de gloria, ser un provocador de milagros. Por eso usted no se podía morir, porque Dios todavía ha escrito cosas que te toca vivir. Cuando uno entiende que los días de uno están escritos. Cuando tú ya habías decidido cuántos días yo iba a vivir y lo habías anotado, ¿en dónde? Alguien diga conmigo, en el libro. Ahora le voy a decir una verdad reveladora que está aquí en este pasaje, que usted no se había puesto a pensar ni a calcular. Todos sabemos que un día nos vamos a morir, ¿sí o no? Y si no nos morimos, pues nos llevan en las nubes, nos arrebatan en el rapto. Pero la Biblia dice que todos, diga conmigo, todos, grandes y pequeños, un día compadeceremos ante el Señor. ¿Es una verdad, sí o no? ¿Y por qué vamos a comparecer ante el Señor? Lo digo porque vamos a tener que dar cuentas a Dios por lo que hicimos. Eso todo el mundo aquí lo tiene claro, pastor. Eso no es nada nuevo para mí, no me estás enseñando nada. No, lo nuevo es esto, que un día Dios te va a llamar a su presencia y te va a pedir cuenta por las cosas que no hiciste y que estaban escritas en ese libro. Ahí el asunto cambia, dijo Chibolo. Ahí cambia la cosa, dijo Chibolo. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo le dé cuentas a Dios por los errores que yo cometí, y otra cosa es que Dios me diga, yo había escrito que tú tenías que hacer una campaña evangelística y no la hiciste. Yo te había escrito que tú ibas a orar por muchos enfermos y nunca le pusiste la mano a ninguno. Yo había escrito que tú serías el hombre que yo iba a usar para salvar a mucha gente en Alajuela y nunca abriste tu boca. Es diferente. Y hoy lo que te vengo a decir es que preocúpate, porque Dios escribió muchas cosas acerca de ti que te toca vivir, que te toca hacer, y Dios está esperando que tu propósito sea cumplido en la tierra. Pregúntese, ¿qué cosas habrá escrito Dios de mí? Alguien me dijo anoche mientras estaba estudiando, me dice, pastor, ¿y cómo sé cuáles son esas cosas que Dios escribió de mí? Por eso estoy aquí, para decirte qué es aquello que Dios espera de ti. Alguien diga, gloria a Dios. Él escribió de ti cosas que tienes que vivir. Hay un diseño exclusivo que solo tú puedes cumplir. Gloria a Dios por el amén del pastor Aníbal. Dios quiere preocuparse para que tú vivas ese propósito que Él estableció. Ahora, la verdadera satisfacción de un hombre o de una mujer no debería estar en si tiene mucha plata o no. La verdadera satisfacción de un hombre no debería medirse porque estrenó una casa grande o tiene apartamentos, o porque ha viajado mucho, o porque logró muchos títulos universitarios o un gran reconocimiento humano, o porque tuvo muchos placeres en la tierra. La satisfacción suya y mía no se debería medir por esas cosas. ¿Sabe qué debería usar usted como parámetro de poder medir la satisfacción suya? Es si usted ha podido cumplir los propósitos para el cual usted nació. Porque ¿de qué me valdría a mí tener todas estas cosas que dije anteriormente? Éxito, mucho dinero, fama, carros, propiedades, viajes, ropa, etcétera, etcétera, si al final cuando muero no cumplí con mi propósito. ¿Para qué me creó Dios? Diga conmigo, para vivir un propósito. ¿Para qué naciste? Diga conmigo, con un propósito. Yo voy a hacer un experimento, voy a preguntar, ¿para qué naciste? Y usted me dice, para un propósito. Voy a preguntarle a los de la derecha, ¿para qué naciste? Casi no los escucho. ¿Para qué naciste? A los de aquí, ¿para qué naciste? Para un propósito. Muy bien, claro.
Hablemos un poco del propósito. En Efesios capítulo 2 y verso 8 nos dice la escritura, el manual del creador nos dice para qué nacimos. Efesios 2 capítulo 8 dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Por qué? ¿Por qué somos salvos? Por su gracia cuando ustedes creyeron. Cuando usted dijo aquí o en otra iglesia o no sé dónde, en su casa, en el carro, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, hizo una oración. En ese momento usted fue salvo por la gracia de Dios. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, dice el Señor. Nadie puede jactarse y decir, yo soy salvo porque yo soy bueno. Yo soy salvo porque yo me porto bien. Yo soy salvo porque yo tengo una conducta de vida apropiada. No. Tú no eres salvo por nada de eso. Tú eres salvo porque la gracia de Dios te alcanzó. Siendo imperfecto, siendo pecador, siendo un hombre que se equivocaba, una mujer que se equivocaba, Dios nos amó y por su gracia nos salvó a través de Jesucristo. Esta es la verdad absoluta de la salvación. Y Pablo dice en Efesios, ninguno puede hacer mérito en eso, porque es un regalo. ¿Qué es? Un regalo de Dios. La salvación no es un premio. Oiga lo que dice aquí la Biblia. Por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie. Nadie puede decir, esto yo me lo merecía. Esta era mi condición de vida, ser salvo. No, eso es un regalo que Dios te dio. Ahora mire la segunda parte del verso. Pues somos la obra. Entonces ese título tiene que ver con lo que usted es. ¿Por qué le puse la obra maestra? Porque usted, señor, señora, joven que está aquí, jovencita que está aquí, niño que está aquí, usted es la obra maestra de Dios. ¿Alguien sabe o ha escuchado hablar de las llaves maestras? Son esas llaves que abren cualquier puerta, cualquier candado. Dios dice, tú eres la obra maestra de mi creación. Cuando yo leí esto, yo dije, está el tema del mensaje. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Quién nos creó de nuevo? Dios nos creó por medio de Cristo Jesús y nos dice ¿para qué? A fin de que hagamos las cosas. O sea que hay cosas buenas que usted tiene que hacer. Hay cosas buenas que la iglesia tiene que hacer. Hay cosas buenas que el pastor tiene que hacer. Amén. Que fueron cosas que Dios preparó para nosotros. ¿Cuándo? ¿Qué dijo Jeremías? Yo no había nacido y ya tú habías hablado de mí. ¿Qué dijo David? Yo no había nacido ni un solo día, no había vivido y ya Dios estaba escribiendo en el libro las cosas que yo iba luego a hacer. Quiere decir que hay un montón de pendientes todavía que usted y yo no hemos hecho para nuestro Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Diga conmigo, obras. No para salvación, porque aquí es el tema. Hay una confusión en que la gente cree que tiene que hacer obras para salvarse. No, usted y yo no tenemos que hacer nada para salvarnos. Cristo nos salvó por su gracia, pero un salvo hace obras por causa de su salvación. Alguien que dice que Cristo lo salvó hace cosas para respaldar el reino de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, en pocas palabras, alguien que es salvo no se queda con los brazos cruzados, tiene que hacer algo. ¿Alguien me está entendiendo? Alguien tiene que hacer cosas y cosas buenas. ¿Qué cosas? Buenas. Usted es salvo porque Jesús es el pago perfecto. ¿Por qué usted es salvo y por qué yo soy salvo? Porque hubo un pago perfecto y en el momento en que ese pago perfecto fue ofrecido en la cruz del Calvario, usted pasó a ser perfecto para Dios. Por culpa o por causa de la perfección de ese cordero que fue ofrecido, Dios te ve a ti libre de imperfecciones, libre de errores. Él te ve por medio de la sangre del cordero, te ve perfecto. Alguien diga amén. Diga conmigo, somos la obra maestra de Dios. Toque a alguien que está a la par suya y dígale, eres la obra maestra de Dios. Admírelo.
Eres la obra maestra de Dios. En otras palabras, Dios preparó horas de antemano para que usted y yo vivamos un tiempo de gloria en esta tierra. Tú no haces esas obras para ser salvo, te lo acabo de decir. No tienes que hacer obras, tú haces esas obras porque ya eres salvo. Un salvo hace algo por otros. Un salvo es agradecido por aquel que le salvó. Así que el que me dice, yo no quiero hacer nada en la iglesia, pastor, es egoísta y no ha entendido para qué nació. Porque todos los que hemos sido salvos por gracia vamos a darle a otros salvación. Por eso invertimos recursos. No me malinterprete, no nos gusta que la iglesia sea hermosa, que hayan cosas de excelentísima calidad para impresionar a nadie. No, es que como Dios nos impresionó a través del sacrificio de Cristo, dándonos lo mejor, nosotros damos lo mejor para causar que otros también puedan conocer el amor que nos alcanzó a nosotros. Invertimos lo que sea, alguien diga conmigo, lo que sea, hacemos los esfuerzos que sea, desarrollaremos la fe que tengamos que desarrollar para provocar que otros conozcan al Dios que nosotros conocemos. No vamos a escatimar recursos, diga conmigo, no vamos a escatimar recursos. Ahora, dígale a alguien que está a la par suya, aunque no te pareces mucho, sí, que viéndote así de perfil, no te pareces mucho. Aunque no veas en mí lo que yo soy la obra maestra de Dios. Es que a veces la gente dice que por la fachada, no tiene pinta, no parece. Pero la Biblia dice que usted es la obra maestra de Dios. Que nadie nunca te haga perder ese valor. Que nadie nunca te diga que tú no vales para Dios porque tú eres la corona de la creación de Dios. Qué lindo es cuando la iglesia empieza a recibir palabra de Dios y empieza a hacer que su espíritu crezca y su autoestima en Dios le dé valía. Ahora, en respuesta a que yo fui salvo, hago cosas por ser salvo. Oiga esto, en respuesta de que yo fui salvo, yo hago cosas, edifico, trabajo, me doy, siembro, ofrendo al evangelio del cual yo soy prisionero. Yo me siento, oiga lo que le voy a decir, me siento parte y en obligación en este tiempo por ser la voz de esperanza de muchos. Me siento en deuda. Tu propósito de estar vivo no significa nada. Oiga esto, el propósito de que usted esté vivo o viva no significa nada hasta que usted no entienda que todo lo que tú posees en esta vida, oiga lo que le voy a decir, esto debería grabarlo en su corazón, anotarlo en su agenda, en su teléfono, porque esta verdad tiene que ser absoluta en su vida. Se lo voy a volver a repetir, su propósito de estar vivo no significaría nada hasta que usted no llegue a entender que todo lo que usted posee en esta vida, la educación, las habilidades, la inteligencia, el favor, el dinero, la influencia, los recursos, todas las herramientas que Dios le ha dado fueron entregadas por Dios para que le sirvas a Él. De nada valdría si usted no lo llega a entender, que todo lo que Dios te dio en la mano y puso a tu alrededor son para el servicio de su gloria. Cuando alguien dice yo logré todo esto, como dijo un día Nabucodonosor con aquel gran ego en el libro de Daniel, yo logré este gran imperio, yo hice a la gran Babilonia, yo. Dios dijo, no, te voy a enseñar que yo soy el Dios que da bendición, yo soy el Dios que permito que haya reyes y quito reyes, y lo puso como un caballo a comer zacate. Dice la Biblia que le crecieron las uñas como un burro. ¿Alguien me está escuchando? Porque la soberbia del hombre es creer que todo lo que tiene lo tiene por sus propios méritos, cuando nosotros, los que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, reconocemos que todo lo que tenemos es por su gracia. Entonces, ¿para qué Dios te dio ese gran carro tan lindo que tenés? Diga, para servirle a Él. ¿Para qué Dios te dio esa hermosa familia? Diga conmigo, para servirle a Él. ¿Para qué Dios te dio esos muchachones, esos hijos tan bellos que se parecen a ti,
tan fuertes, tan vigorosos y sanos. ¿Para qué, Dios? Para que los formes y que ellos sigan sirviendo a Dios. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Eso es vivir con propósito. Es entender que ese saxofón que Dios te dio no es solamente para que tú ganes dinero, sino para que le sirvas a Él. ¿Alguien me está escuchando? Si Dios me dio el talento para predicar, entonces ese talento es para servirle a Él. Si Dios me dio algo, es para que yo lo invierta en su servicio a Él. Ahí la cosa se puso mejor, ¿verdad? Todo lo que usted tiene, ¿de quién es? ¿Y para qué es? Funciones. Dios ya preparó funciones en su vida desde antes de la eternidad para que usted cumpla esas funciones. Porque Dios nunca envía a hacer algo a alguien con las manos vacías. Voy a volverle a decir eso. Dios nunca me llamó a mí y me dijo: vaya a la iglesia, levante un tabernáculo, júntese con un montón de hombres y mujeres valientes, hermosos, que yo voy a poner a tu alrededor. Pero no me mandó con las manos vacías. Él me dio recursos para hacerlo. Y cuando yo entiendo que los recursos que tengo son para Él, los invierto sin dolor, sin egoísmo. ¿Alguien me está escuchando? Porque ¿quién me los dio? Él. El problema es cuando Dios le habla a alguien y le dice: tienes que dar tal cosa para el reino, y usted dice: no, esto es mío. Ahí estás en problemas, porque no has entendido la verdadera razón por la cual Dios te puso todas esas cosas en tu mano. Es porque Él quiere que tú le sirvas a Él. ¿Alguien está conmigo todavía? Es para que tú puedas cumplir tu asignación. Dios te dio un carro para que vayas a la iglesia y te congregues, para que cumplas tu asignación. Pero si Dios le dio un carro y usted ahora solamente, como dijo el pastor Víctor Palomo, echa unos bollos de pan, le echa unos gallos, unos pedazos de salchichón y se va para la playa, todos los fines de semana está en Jacó y ya no viene a la iglesia, usted perdió su asignación. No entendió que Dios le dio ese carro para que pasees, pero también para que cumplas tu propósito en él. Dios le dio una casa muy linda, ahora todo el tiempo está haciéndole algo a la casa. Ya no tiene tiempo para ir a la iglesia, la estoy pintando, le estoy repintando, le estoy pegando, le estoy haciendo, le estoy cambiando. Y resulta que ahora tu casa se volvió un ídolo. Dios se la dio para que usted se refugie, para que tenga un techo, pero usted cambió el Dios que le dio la casa y metió a su casa en su corazón. Eso no está bien. ¿Alguien me está escuchando? Esos recursos que Dios ya te dio, no los hiciste tú. No es que yo estudié mucho, pastor. ¿Y quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio la salud? No sé si alguien me está entendiendo que yo estoy tratando de llevarlos a un punto donde Dios es el causante de todo lo bueno que tú tienes. Todo lo que Él ha hecho en tu vida te lo entregó, esa familia hermosa. Él te eligió, te dio esos talentos, esos dones, para que tú puedas cumplir tu diseño en esta tierra. ¿Cuántos quieren vivir para Dios en este lugar? Ahora mire, puede ser que esos dones y talentos y recursos puedan ser usados incorrectamente. Haya personas mal enfocados, pero cuando usted los use correctamente, usted va a sentir la verdadera satisfacción de vivir en la plena voluntad de Dios. Yo en un tiempo usé mis talentos y las cosas que Dios me dio las usé mal en el mundo. Yo decía: mira, tengo gracia, y la gente me hace rueda, porque era muy bueno cuenta chistes y de aquellos, ¿verdad?, de chile picante. Yo decía: mira, a la gente le gusta. El jefe me engañaba más y me decía: venga, venga, Gravy, siéntese aquí. Yo decía: pero no me había dado cuenta que eso no me daba satisfacción ni me daba valor. Pero cuando Cristo me rescató, Cristo salvó mi vida, me sacó del foso cenagoso, de ese mundo perdición, y empecé a darme cuenta que Dios me había dado una gracia para comunicarme. Entonces ahora siento la verdadera satisfacción de hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Usa tus talentos para Dios. Dale a Dios tus mejores talentos. Vamos, dale un aplauso al Señor. La parte dura de este mensaje es la siguiente: Dios no va a esperar por nadie. ¿Alguien me escuchó? Dios no va a esperar por nadie que no quiere vivir su propósito.
Dios llamó a Saúl y lo ungió por un propósito. Quería que él libertara a Israel de los amalequitas, de sus archienemigos, de aquellos que habían dañado al pueblo de Dios. Y Saúl quiso hacer su propia voluntad, vivir su propio propósito. Él quiso escoger su propio destino. ¿Sabes qué hizo Dios? Saúl, como no quieres vivir mi propósito, como no quieres obedecerme, yo tengo a otro llamado David que va a hacer lo que yo quiero. Gloria a Dios por ese amén. ¿Sabes? Dios no va a perder de cumplir su propósito en esta vida y en esta tierra porque haya alguien que no quiere obedecer. No lo va a hacer. Siempre encontrará otro para que lo haga. Cuando Moisés le dijo a Dios: ya estoy cansado de este pueblo me ha sacado las canas. Este pueblo dice: ya estás cansado, ya perdiste tu enfoque, ya perdiste la visión. Tranquilo, yo tengo a Josué que los va a llevar a la tierra prometida. Diga conmigo: Dios no se atrasa. Si yo no quiero, diga conmigo: si yo no quiero, otro hará lo que Dios estableció. Cuando Elías, el profeta que hizo descender fuego del cielo, se metió en una cueva y le dijo a Dios: quítame la vida, tengo miedo, ya no aguanto, estoy cansado, quítame la vida. 3 palabras dijo Elías. Dios le dice: varoncito, amárrese la faja, quiero hablar con usted, póngase de pie. Lo sacó afuera de la cueva y le manifestó su gloria. Y luego le dijo: me vas a ungir a un joven llamado Eliseo. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios estableció se va a cumplir. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero lo que Dios estableció se va a cumplir. Yo prefiero estar a favor de Dios que en contra de Dios. Yo no sé si usted me está escuchando. Prefiero ser parte del plan de Dios a ser removido porque no entiendo que Dios me escogió para cosas grandes. Diga conmigo: Dios me escogió para cosas grandes. Un día Judas, robaplata, ladrón, tuvo la oportunidad de ser el discípulo amado y de confianza de Jesús. Que dije, más amado y de mayor confianza. Jesús amaba a Judas profundamente. ¿Sabe cómo se da cuenta usted que Jesús lo amaba profundamente? Porque sabiendo que era débil con los dineros. Ojo lo que le voy a enseñar en esta mañana. Aún sabiendo que Judas tenía un problema con el dinero, le gustaba sustraer dinero, lo puso a administrar sus dineros. ¿Cuál de ustedes, sabiendo que hay alguien que le gusta robar, le da la caja fuerte de su negocio? ¿Por qué Jesús le dio confianza a Judas? ¿Por qué Jesús lo puso a administrar sus dineros? ¿Sabes por qué? Porque Él estaba esperando que Judas encontrara un propósito en medio de lo que hacía. Es exactamente lo que le está pasando a mucha gente en este tiempo, no en esta iglesia, y nadie se ofenda con lo que voy a decir. Ay pastor, pero yo no diezmo, yo no ofrendo y yo siempre tengo plata. Pero yo no diezmo y no ofrendo como otros y yo vivo bien. Dios es tan bueno como era Jesús con Judas, que aún sabiendo que le quitaba, le seguía bendiciendo. Alguien diga: alguien vuelva a ver para arriba, diga: ¿Por qué? Porque su característica número 1 es el amor y la confianza en quien Él ama. Dios te ama tanto que espera que en algún momento rectifiques y digas: no estoy haciendo lo correcto, no estoy aplicando los principios de Dios, me voy a enderezar, voy a empezar a obedecer a Dios. Dios espera eso de ti. Dios no espera quitarte para que obedezcas. Dios espera que tú, en medio de su bendición, reconozcas que te has equivocado. Dios guarde, Dios fuera un Dios que le quita a la gente cuando no le da. Estaríamos en un verdadero problema, porque dicen las estadísticas que el 80% de la gente en la iglesia no diezma ni ofrenda. Tendríamos el 80% de desempleados en la iglesia. No se engañe. Es raro, yo nunca he dejado de diezmar y a mí nunca me ha dejado de tener. Dios te ama tanto y confía tanto en ti que sigue esperando que un día, como Judas, tú cambies tu posición. Qué duro, pastora? Diga conmigo: Él es tan hermoso, tan bueno, que nunca te va a quitar, porque Dios no quita. Hoy vengo a decirte que el Dios que yo amo, el Dios que yo sirvo, no quita. Él multiplica y suma.
Él confía, aunque nosotros seamos débiles, sigue confiando en que nosotros haremos de nuestra debilidad una fortaleza. Judas era débil para coger dineros ajenos, y el Señor le decía: Judas, sigo confiando tanto en ti, sigo orando tanto por ti, esperando que tú superes la prueba y pases esa prueba de gloria en gloria y de victoria en victoria. Quiero que salgas y dejes de ser el problema y te conviertas en la solución de todo, Judas. ¿No le parece a usted demasiado amor? Él es así. Dios es así. Alguien diga conmigo: Dios es así. Dios te tiene escogido y elegido para propósitos muy grandes. Alguien diga amén. Y si no los cumples, si no deseas cumplir el propósito de Dios, la mala noticia es que alguien más lo va a hacer. ¿Usted sabe por qué yo estoy aquí en Alajuela como pastor? Un día Dios me habló y me dijo: hay muchos pastores, hijos míos, que se han equivocado, no han hecho caso, no me han obedecido, y te tengo que mandar porque hay una generación que necesita entender mi propósito en ellos. Cuando Judas no entendió que él era llave, que él era la obra maestra de Dios, terminó cediéndole el lugar a un apóstol número 13 llamado Matías. Matías no estaba contado, tuvo que ser contado. Lo tuvieron que meter, como decimos, de forro, como decir, de emergencia, porque Judas se equivocó. Déjame decirte que los errores de otros te van a calificar a ti para que Dios confíe más y te bendiga y te use más. La negación de otros por servir a Dios te abre las puertas de par en par para que seas el próximo candidato a un avivamiento en esta ciudad. Porque la obra de Dios en la casa del alfarero es esta: nunca el barro en la casa del alfarero se desecha. El barro que se echa a perder en la casa del alfarero se vuelve a formar para un propósito mejor. Dale un aplauso a la presencia de Dios. Vamos, arriba. Y voy terminando. ¿Dónde fue que Dios te asignó? Entonces, pastor, ya entendí, nací para el propósito de Dios, para vivir la voluntad de Dios, nací para servir a Dios. Sí, pastor, ya lo entendí. Pero ¿a dónde es que Dios me asignó para ese lugar, para esa posición? Diga conmigo: en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros fuimos asignados al cuerpo de Cristo. Mire lo que dice Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12 dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Tiene un cuerpo, la iglesia. Somos las iglesias que formamos el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros son gentiles, unos son esclavos, otros son libres, pero todos, ¿cuántos? Fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu Santo. Así es, el cuerpo de Cristo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Ni el pie le puede decir a la mano que no lo necesita, ni la mano al pie, ni la oreja puede decirle a la nariz que no lo ocupa, porque dejaría de ser un cuerpo. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Todos somos importantes, todos somos útiles, todos somos necesarios. Lo que tú tienes que hacer, yo no lo puedo hacer. Lo que Max tiene que hacer, no lo puede hacer acá alguien más. ¿Alguien me está escuchando? Diga conmigo: lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer yo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Fuimos metidos en un cuerpo para hacer obras buenas para aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando usted no entiende que todo lo que Dios le dio, los recursos, la inteligencia, la influencia, la familia, etcétera, todo lo que Dios le dio, usted no va a saber cómo usarlo bien. Por eso hoy Dios te trajo para que escucharas que todo lo que Dios ha sumado a tu vida es solamente para que tú te goces, pero también para que tú le sirvas. El profeta Ageo, diga conmigo, Ageo, tuvo que exhortar a todo el pueblo de Israel porque Dios les había bendecido mucho. ¿Qué había hecho Dios? Lo mejor que Él sabe hacer: bendecir. Dice que todos tenían casas artesonadas de madera. ¿Cuántos? Todos. El pueblo estaba viviendo un tiempo de mucha bendición.
El pueblo estaba recibiendo mucha recompensa de parte de Dios. Dice que vivían en casas bonitas. Y Dios tiene que llamar al profeta Ageo y decirles lo siguiente: decirles, vuelvan a revisar su corazón. Ustedes viven en casas llenas de madera, en casas artesonadas, y mi casa está arruinada. Ustedes viven bien, ustedes trabajan doble turno y pareciera que les pagan en un turno. Ustedes hacen mucho esfuerzo y pareciera que nunca están contentos, nunca están satisfechos, nunca se sienten bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no vives para hacer la voluntad de Dios, nunca estarás completo, nunca estarás satisfecho, nunca te sentirás bien. Y el pueblo de Israel se estaba esforzando mucho en hacer cosas para ellos mismos, y habían olvidado que habían nacido para levantarle casa a Dios, para restablecer el nombre de Dios en alto, ponerlo por encima de las naciones de la tierra. Dios tiene que llamar al profeta Ageo y decirle: revísense cómo están caminando, vuelvan a levantar mi casa, vuelvan a traer la gloria a este lugar, y verán que yo les voy a bendecir, verán que yo les voy a... Yo no sé si hay alguien aquí que me está escuchando. Hay que vivir para Él, hay que disfrutar lo que hacemos para Él. Mi mejor tiempo de bendición fue cuando le hicimos este lugar a Dios. Usted no sabe, son incontables las bendiciones que yo he recibido desde el día que me invertí en este lugar. No solo invertí mis fuerzas, invertí mis recursos también. Ahora yo me pregunto, ¿y cuando le hagamos el templo nuevo a Dios? Cuando le hagamos el mejor altar de adoración de esta nación a Dios. El hombre vino aquí, el que cantaba, y me decía: eres un loco, estás soñando. Porque yo estoy soñando con hacerle a Dios el lugar de mayor esplendor y gloria en esta nación para Dios. Y yo decía ahí mismo, estaba orando por mí, yo decía: no, es que mucha plata, es que va a ser mucho. Y me dice Dios: y el templo que me hizo Salomón tenía el piso de oro, tenía todo de oro, y yo lo financié, me dijo el Señor. Porque aquello que tú amas, aquello a lo que te roba el aliento, te roba la vida, como es Dios, entonces tú vivirás para darle a Dios lo mejor que tú puedas ofrecerle al Señor. Y por eso Dios conoce mi corazón, y Dios sabe que como fui lavado y comprado con su sangre y con su misericordia, yo quiero que muchos tengan la oportunidad de conocer al Dios que me salvó a mí. Y termino. Estos quieren adorar, véanlos, hace rato me están... Mateo capítulo 6 y verso 33, un pasaje muy conocido. El trabajo de un pastor no es enamorarte de la iglesia. El propósito de un pastor es que tú puedas entender que tienes que permanecer. Oiga esto, permanecer en vivir el propósito que Dios tiene para ti. Esto no es una cuestión de sentir. Es que yo siento, no es cuestión de que tú sientas, es cuestión de que tú sepas que fuiste elegido y destinado por Dios. Mateo 6:33 es uno de mis pasajes favoritos y muy conocidos. Mas buscad primeramente el reino de los cielos, dice una versión, pero mire esta versión lo que dice: lo más importante es que reconozcan a Dios, ¿cómo dice ahí? Como único Rey, y que hagan lo que Él es. Y que hagan lo que Él es. Propósito, voluntad. Dios les dará a su tiempo algunas cosas, la mitad, todo lo que ustedes necesiten. Quiero cerrar este mensaje de esta forma. Hay personas que darían lo que fuera por tener las llaves del éxito. Hay personas que han intentado negocios, han intentado matrimonios, han intentado relaciones, han intentado sociedades, muchas cosas, y no les fue bien. Desearon conocer cuál es la llave para el éxito. Hoy yo le voy a poner las llaves a usted en la mano del éxito, si usted las quiere. Si usted me hace así, es señal de que usted quiere las llaves que te harán una persona exitosa en todos los días de tu vida, en lo que emprendas, estudio, trabajo, relaciones. Si usted me pone la mano así, es que yo voy a entender que usted quiere estas llaves que Dios me reveló para usted. ¿Cuáles son esas llaves? Termino con esto. En el primer libro de Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 1 y verso 10, dice cuál es esta llave que te dará el éxito en todas las cosas en tu vida. Por lo tanto, hermanos, esfuércense. ¿Cómo?
Esfuércense más todavía por asegurarse de Él. O sea que todos los días yo tengo que estar convencido, convencida de que Dios me llamó, de que Dios me escogió, de que yo soy la obra maestra de Dios. ¿Cuántos días? Todos los días me tengo que levantar pensando, hablando y diciendo: yo soy la obra maestra de Dios. Fui llamado por Dios para un propósito. Tengo un destino grande. Nadie puede hacer lo que yo tengo que hacer, ni voy a permitir que nadie haga lo que yo tengo que hacer. Eso es vivir con propósito, eso es vivir entendiéndolo, eso es vivir esforzándose. Y mire lo que dice Pedro: por lo tanto, hermanos, esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue Dios quien los que. Usted no puede dudar ni un momento que fue Dios el que los escogió. Usted no está aquí porque a un pastor le agradó. Usted no está aquí por una rueda de la fortuna. Usted está aquí porque Dios lo eligió. Si hacen estas cosas, ¿cuáles cosas? Permanecer entendiéndolo, sabiéndolo, hablándolo, viviéndolo. ¿Qué? Entendiéndolo, hablándolo, viviéndolo. ¿Qué? Entendiéndolo, hablándolo, viviéndolo. Si hacen estas cosas, dice Pedro, nunca caerán, o no caerán jamás. ¿Sabe por qué mucha gente negocia sus principios? ¿Sabe por qué para mucha gente es muy fácil dejar la iglesia botada, irse a acostar con una mujer incorrecta, darle vuelta a su esposa? ¿Sabe por qué para ellos es sencillo ir a ahogarse otra vez? ¿Sabes por qué es sencillo para ellos volver a caer en los mismos errores de los cuales Dios les liberó? Porque nunca entendieron, porque nunca estuvieron claros, porque no saben que Dios los eligió para otra cosa, porque no han entendido, no han vivido, no han experimentado en su carne propia que Dios les trazó un destino poderoso. Cuando usted no sabe quién es, termina siendo para lo que no nació a hacer. ¿Me escuchó? Voy con fuerza aquí, voy al cierre. Cuando ustedes entienden esto, se esfuerzan por esto, viven para esto, no caerán jamás. Y se les abrirán, léalo conmigo, se les abrirán de par en par, léalo, las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes qué está diciendo Pedro? Cuando tú vives con esa misión, cuando tú vives con esa consigna, cuando tú entiendes que Dios te eligió, que naciste para ser de Dios, que naciste para servirle a Dios, que naciste con un propósito y una voluntad de parte de Dios en todos los días de tu vida, nunca caerás y se te abrirán todas las puertas. Pasarás y las puertas que están cerradas se te van a abrir. Es lo mismo que le dijo Dios a Josué: entonces todo lo que hagas te va a salir bien, va a prosperar en tu mano. Entonces caminarás con tu frente erguida y la gente dirá: bienaventurado, dichoso este, porque con él está el brazo de Jehová. Póngase de pie, levántese por favor. Alguien diga conmigo: mi propósito. Vamos, grítelo: mi propósito es vivir para Dios. Diga conmigo: es servir a Dios. Por eso yo nunca, si me pagan un poquito la luz, se lo agradecería un poquitito aquí nada más. Quiero darles un minuto de intimidad. ¿Sabes una cosa? Por eso yo jamás me veo en otro lugar que no sea en un púlpito predicando. Y le he dicho a Dios y le hice una promesa y he llorado. Y hoy en el baño, antes de venir a compartirte esta palabra, lloraba y le decía: Señor, jamás podría traicionar mi fe. Jamás podría volver atrás. Jamás dejaría de hacer esto que tú me llamaste a hacer, porque entendí que tú me elegiste. ¿Sabe cuántos millones de habitantes hay en la tierra? ¿Usted se ha puesto a pensar? Más de la mitad de la población de la tierra, más de 1.000 millones, no sé cuántos millones de seres humanos son musulmanes. La mayor cantidad de personas que viven en esta tierra son musulmanes, no conocen a Dios. La otra mitad la formamos nosotros, latinos, americanos. Escuche bien. Y cuando usted se pone a pensar cuánta gente hay sobre el globo terráqueo viviendo, de todas esas personas que hay en el mundo entero, Dios te escogió a ti. No es así, amén. No, es entender lo que le acabo de decir. Es que Dios se fijó en usted. Es que Dios
se sentó un día en la eternidad y dijo: va a nacer una mujer que se llamará Carla Gutiérrez, nacida de su madre y su padre tal. Ella se casará con el hombre llamado Aníbal Benavides. Ellos pastorearán una iglesia. Ellos guiarán una generación de jóvenes. Ellos pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando ella predique, cuando él predique, yo haré que el reino mío descienda a la tierra. Usted se ha puesto a pensar que Dios sacó un tiempo, se sentó en su silla, se sentó en su mesa y empezó a escribir de usted, de su familia, de sus generaciones, de sus hijos. Yo no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Dios planeó tu futuro. Dios tiene para ti pensamientos de bien. Dios pensó para ti lo mejor. Alguien tiene que entender que naciste con un propósito. Nunca le permitas al diablo, al enemigo, que te engañe diciéndole que esta no es tu casa. Este es el lugar donde Dios te plantó. Y cuando un hijo está entendiendo que es en la casa del padre donde recibe herencia, no se va al mundo a malgastar la herencia que un padre le da. Diga conmigo: esta es mi herencia, este es mi propósito, vivir para mi Dios. Levante sus manos un minuto.